en tu expresión no solamente el hecho, sino también el sentimiento que te produce a ti el hecho y la situación en la que estamos viviendo, y de alguna manera tú le estás poniendo voz y sentimiento a lo que todos estamos teniendo. Eso es lo bueno de tener un espacio como este y tener una Soy la Luna, que le puede poner la voz y el sentimiento que muchos quisiéramos poderlo decir como tú lo dices. Mira, se dice que la violencia no es una opción, pero si está, es una opción. Lo que yo pienso es que cuáles son las consecuencias de usar la violencia como opción. Cuando tú usas la violencia como opción, lo que puede venir es una agresión, una persona o más personas heridas, puede venir una muerte, y todas las personas que se quedan afectados por la persona que muere, pero también el propio agresor que mata, como no solamente destruye la vida del que mata y de la familia del que mató, sino destruye su propia vida y la vida de sus hijos y de su pareja. Yo que he tenido que atender individuos que han matado a otro en la cárcel, ellos mismos me dicen: doctor, si esa persona y yo hubiésemos hablado, si alguien me hubiese ayudado, si alguien me hubiese orientado, esa persona, yo en vez de matarla, probablemente en este momento sería un gran amigo, una gran amiga mía. O sea, le digo yo, bueno, sí, eso que tú dices es cierto, pero lo que ocurrió es muy penoso, y ya eso no lo podemos devolver. Entonces, cuando usted usa la violencia como opción, probablemente eso no sea reversible. Pero tú acabas de decir algo. El uso de la violencia como opción es porque existe la opción de la violencia. Yo no me había detenido a verlo desde esa perspectiva, que la violencia sea una opción. Sí, lo que pasa es que es la peor opción. Pero es una opción, y estamos perdiendo de vista que es una opción. Es una opción. Si una persona no me lo tratamos como consecuencia y no como opción. Si yo le pido un vaso de agua a una persona y no me lo da, yo puedo decidir matarlo. ¿Por qué? Porque no me dio un vaso de agua. Pero uno dice: pero Dios mío, pero tú eres un monstruo. Porque la acción y la reacción tienen que corresponderse con la intensidad. Porque una persona no te dio un vaso de agua, yo entiendo que tú te sintieras mal y que le dijeras: Dios mío, ¿cómo no me das esa agua? Y que tú le dijeras: me siento molesto. Eso tiene una proporcionalidad entre la ofensa o la frustración que te produce esa persona y tus respuestas son proporcionales. Pero el asunto está en cuando damos una respuesta desproporcionada frente a algo que nos pasó. Por eso la ley del talión, que era el ojo por ojo y el diente por diente, que mucha gente la considera una ley mala, en su época era una ley justa, porque era la ley del talión era: si tú me matas uno, yo te mato otro. Si tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. Jesús vino y cambió eso. Y Jesús dijo: no, lo que hay es que perdonar y ofrecerle la otra mejilla. Jesús vino y nos trajo una opción que es todo lo contrario a la violencia. Él nos ofreció la opción del perdón y la opción del amor. Y hoy nosotros, los psicólogos, y tú eres psicólogo, hablamos de la opción de la empatía, de tratar de ponerse en el lugar del otro y de entender al otro. El que no tiene empatía está enfermo. El que no tiene empatía está enfermo. Bueno, lo que pasa es que la empatía es para las personas crecidas. Las personas empáticas son personas que se han podido salir de ellos mismos y se pueden poner en el lugar del otro. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué nos está pasando? Que la sinapsis del autocontrol se está perdiendo. ¿Será que, o sea, porque ciertamente lo que dice la jefa es correcto, de que la violencia es la única opción que muchas veces se ve? Pero es la peor. Es la peor. La peor. Sea pero la única, ¿qué opciones pero tenemos? Porque vivimos en una sociedad donde ahora mismo somos una olla de presión, nada más metemos gas, pero no tenemos por dónde sacar. ¿Estamos enfermos como sociedad, Vicente? ¿Nos hemos enfermado?
Yo, ¿Nos hemos enfermado de modernismo, Vicente? Yo creo que sí. Porque esto viene un poco sí, con el desarrollo. enfermarse de modernismo, yo pienso que la gran epidemia de los tiempos modernos es el estrés. Todos por las demandas que la vida moderna, como tú le llamas el modernismo, la demanda que lo que es la vida de hoy le produce a las personas, esa exigencia, esa demanda del modernismo, le produce a las personas una tensión y la reacción a esas exigencias se llama estrés. De alguna manera todos estamos estresados, incluyéndote a ti, a mí y a Ámbar, y probablemente a los que nos están oyendo. Solamente no estaría estresado el que estaría en un resort de vacaciones, porque el que está trabajando para que él esté de vacaciones está estresado. Las personas que cocinan, que limpian y que atienden al que está en el resort, es probable que esté muy estresado, pero el que fue a descansar en ese momento, vamos a decir, no estaría estresado, hipotéticamente, aunque si está ahí y tiene una situación familiar o conyugal, puede ser que esté estresado en el propio resort. ¿Qué está pasando con nuestro locus de control interno, Vicente? ¿Qué nos está pasando? Sí, me gusta esa palabrita, porque esa palabrita me encanta. El locus de control. Sí, pero, ¿qué está pasando? Explícale a tus oyentas qué quiere decir tu el locus de control el interno. locus de control es tu regulador. Tú tienes un regulador interno y tú tienes un regulador externo. Locus el es como un locus candado. de control. Locus quiere decir el lugar del control. Tu regulador, el locus de control. En latín es el lugar. El interno son tus valores, son tus principios. Y ahí afuera están las consecuencias de lo que tú haces. O sea, yo no me le puedo atravesar a la escolta del presidente, porque yo puedo tener serios problemas si yo me le atravieso a la escolta del presidente si yo no me llamo Matute. Si me llamo Matute me van a dar un premio. Pero si me llamo Matute, si no me llamo Matute, yo me puedo buscar un serio problema. Entonces, yo me regulo frente a tal o cual acción. Pregunta, Claro. ¿pero te regulas tú o en este caso te regula la sociedad con las consecuencias? Cuando es el interno, la regulación es tuya. Cuando es el externo, la regulación es del otro. Pero en Entonces, este caso la consecuencia es un locus de control externo. Pero por eso es que te hago la pregunta. En este caso, una idea, acabo de tener como un momento de luz, ustedes me dirán si voy bien. Al nosotros tener una falta de consecuencias en cuanto a la sociedad y el tú no tener una consecuencia a un acto negativo, tu locus de control está perdido porque tú no haces conciencia de que hay una consecuencia. No tengo que tener control. Entonces, porque no por me va eso a es que pasar te nada. lo digo, como sociedad, y yo entiendo que la tecnología nos ha afectado, ¿qué ambientes nosotros tenemos para fomentar o sembrar el locus de control? O sea, ¿qué ambientes de respirar tú tienes? Tu familia. Pero O sea, si tu familia, Sí. yo sé que en mi familia yo no puedo hacer tal o cual cosa. Pues yo tengo un freno. ¿Cuáles son esos frenos? Los valores, los principios, tus sentimientos. Y en las caso de y que agrega, las consecuencias, agrega las por consecuencias, supuesto, o que sea, es de lo que está hablando Ámbar, de las consecuencias. yo sé que yo no puedo llegar tarde a mi casa porque a mí no me van a dejar entrar y yo no voy a tener donde dormir, entonces yo llego temprano. Pero por eso es que y lo tú digo. sabes que si tú no haces este programa, los comerciales se van a ir. Exacto. Mira, por eso es que te hago la pregunta, porque estoy haciendo un link de la charla de la doctora Luna a la que yo fui y una de las exponentes, la doctora Paz, habla, creo que la doctora Paz, no Licenciada recuerdo, Paz, la sí, licenciada Paz o otra, hablaba de cómo la empatía, tú no naces empático, eso es No, algo que tú aprendes. es una habilidad social. Entonces, pero exacto, entonces están hablando de cómo aquí, por ejemplo, los colegios no tienen materias que fomenten la empatía. Entonces, por ende, los ciudadanos y los jóvenes que están aprendiendo de ahora no tienen esas herramientas empáticas, lo que tienen es una herramienta de aislarse, entre comillas, por el tema tecnológico. Entonces, de alguna forma u otra, pero ella habló de ese tema y de estudios que están hablando de cómo el desarrollo de la tecnología está minando la empatía porque tú estás tan ensimismado ¿Qué está que tú no ocurriendo? tienes capacidad de compartir Bien, con otros. pero si nos vamos al tema de la violencia, Eso falta de empatía, ¿no? el grupo etario que está
cometiendo los hechos que más nos escandalizan no es exactamente un grupo que tiene contacto permanente con la tecnología. O sea, el tener contacto con la tecnología es un privilegio. Y no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la forma de dirimir las diferencias, esa no es gente que todo lo resuelve con un celular. Puede tener acceso a un celular inteligente que le sirva para tomar una foto, para llamar por teléfono y para echar vaina. Pero no quiere decir exactamente que yo tenga un contacto con la tecnología que me permita aislarme. Porque los hechos que están ocurriendo tienen que ver con una reactividad, que no es ni siquiera una defensa, es una reactividad. Sí. O una poca tolerancia. O una sobrereacción. Exacto. O una poca tolerancia a las frustraciones. Una de las cosas que, ahora que ustedes están hablando de los niños, una de las cosas que hay que enseñarle a los niños muy temprano es que aprendan a manejar la frustración. Hay que dejarlos que se frustren. Porque en la vida nadie va a tener todo lo que quiera todo el tiempo siempre. O sea, hay cosas que queremos y deseamos muy fuerte y que no las podemos conseguir. Entonces, al niño desde chiquito hay que enseñarle a que pueda manejar tolerancia a la frustración. O sea, mira, yo quiero eso ahora, pero ahora no se va a poder. Pero el niño puede subir su respuesta, ponerse malcriado y entonces cedemos ante su malcriadez. Exacto. Que ya el niño aprendió que cuando él se torna malcriado y él escala, él va a conseguir lo que quiera. Entonces, ¿quién le enseñó a ese niño a sobrereaccionar con violencia? Es esa situación sin consecuencia. La consecuencia fue que consiguió lo que él quiso. Y entonces ya él aprendió que ese es su método. El método. Entonces, te interrumpo un momento, Vicente. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Quisiera yo saber qué actuación tendría que tener un papá o una mamá con un hijo que ya es un joven. Entonces ese papá o esa mamá tiene que estarle cubriendo todo y el muchacho es un adicto a los vicios. Entonces el papá y la mamá con ese tormento de que tienen que pagarle donde viven y buscarle dinero. Edad de ese muchacho. Ya ese muchacho tiene 20 y algo de años. Ya tiene 20 y más, pero ellos están muy angustiados. Gracias. ¿Qué podrían ellos hacer en ese caso? Bueno, si fuera yo le digo, suéltalo en banda. Pero no es más fácil decirlo que hacerlo. Soy la luna. Es muy fácil, como dice uno, divorciar al otro. Nada hay tan fácil como soltar el marido ajeno. Esa gente dice, claro, tengo problema con mi marido, el otro dice, bótalo. Ajá. Y cuando eres tú, pero entonces, lo que pasa es que cuando se trata de los hijos ajenos, es muy fácil decir, suéltalo en banda. Por eso te digo, es más fácil decirlo que hacerlo. Así es. Porque también tiene mucho que ver con cómo nos criaron, qué nos enseñaron, cuál es el concepto de rol de padre y de madre que tenemos. Sí. Lo que pasa es que ese vínculo afectivo que nosotros tenemos con los hijos, eso es muy poderoso. Sumamente. Y no es tan fácil para una mamá y un papá el hacer lo que hay que hacer. Porque siempre estamos pensando cómo vamos a afectar a ese hijo. Exacto. Cómo se va a sentir el hijo. Si el hijo no, siempre estamos pensando si ese niño luego no me va a querer. O bueno, vamos a suponer que me quiera, pero si entonces él le va peor por lo que yo hice. Los papás siempre están manejando la culpa de que lo que aplicaron no sea efectivo y que el muchacho no lo coja por donde es. Además ese muchacho es así por mí, qué cosas hice yo cuando yo no estuve presente. Claro, por eso la culpa es una fuente de manipulación muy poderosa. Y cuando un muchacho se entera de eso, pero que en este caso no es un muchacho, tiene 20 y pico de años. Claro, pero cuando ese muchacho de 20 y pico de años capta eso, él va a seguir defendiendo ese estilo de vida irresponsable y cómodo. Y entonces él, para mantener ese estilo de vida irresponsable y cómodo, a costilla, como decimos nosotros en buen dominicano, de los padres, él va a escalar. Cuando los padres tomen una decisión, él escala y hace algo peor para que los padres sientan culpa y echen para atrás. Y le respondan. Por eso, en esos casos, regularmente, esas personas van a necesitar algún tipo de ayuda de un buen terapeuta familiar
que los asesore con esa situación, porque no es tan fácil como decir, haz esto lo van a hacer. Hay que involucrarse con el pasado de esas familias. Con el pasado. Claro, qué pasó, por dónde te cae a ti esa culpa. Exactamente. Y que nosotros podamos entender que de alguna manera, cuando los hijos crecen, nosotros terminamos nuestra función de crianza. Nosotros podemos acompañar a los hijos, nosotros podemos ser solidarios con los hijos, nosotros podemos cuidar de nuestros hijos, pero no es verdad que uno no termina de criar. Porque es que los hijos duelen siempre, Zoila. Pero no es que yo soy responsable de tu crianza. Ah, tú tienes razón. Ya tú creciste. Tú tienes razón. Pero Cristal y Ámbar no te duelen a ti todavía. Por supuesto que Pero ya sí. Tú las criaste ellas dos. Pero fíjate que a qué yo me refiero. A que yo no me sienta responsable de las acciones que mis hijas adultas tomen. Yo puedo... Pero se necesita mucha inteligencia emocional para eso. No, para tú desligarte bien. No, es que de tampoco... tus acciones. No quiero que me malinterpreten. No es que yo me desvincule de ti, pero yo sí puedo desvincularme de las acciones tuyas con las que yo no estoy de acuerdo. Con más razón se necesita más inteligencia emocional, porque vamos a empezar, mi querida jefa, con que la mayoría de las oyentes que llaman aquí dice, porque él se me quemó, porque él me hizo tal cosa. Sí, pero la oyente ha ido... Pero aunque tú no creas, yo entiendo, eso lo hace más difícil, porque aquí muchos ven a los hijos como una propiedad, una extensión tuya. Entonces, lo que este dedito hace, la mano entera lo coge. En 17 años... yo entiendo que es mucho más difícil tú desligarte de las acciones de tus hijos, porque tú entiendes que son una extremidad tuya. Sí, eso tiene que ver mucho con el apego. El apego, o sea, una de las cosas más naturales es que nos apeguemos a los hijos, ¿sí? Sin excepción, porque es que los hijos, por eso en terapia familiar hablamos mucho, Bowen fue que introdujo el término diferenciarse del sistema familiar. ¿Y qué es diferenciarse del sistema familiar? Es verte separado de tu hijo o de tu mamá, pero saber que estás conectado, como decías tú, Zoila, ahorita, siempre estás conectada con tu hijo o con tu mamá, pero también tienes que aprender a bajar tu reactividad frente a lo que les pase a ellos, pero tienes que aprender a verte igual que ellos. Y es fácil que tú te veas igual que Ámbar y que Cristal en sus asuntos. Tú siempre te vas a ver como yo soy su mamá, y yo tengo que ayudarlas a ella, porque si la pobre Ámbar mira lo que le está pasando, eso es una tendencia. Yo no estoy diciendo que está bien, eso es natural que nos pase a todos. Si yo estoy cubriendo los gastos o sufragando los gastos de un hijo que está involucrado en consumo, en manejo de vicio, yo no estoy ayudando a mi hijo. Claro, tú tienes no razón. es tan fácil verlo. No es tan fácil verlo. Tú lo acabas de decir. ¿Qué tan fácil se nos hace ver que lo que nuestro hijo está haciendo le perjudica y que la ayuda que yo creo que le estoy dando, qué tan fácil yo puedo ver que estoy desayudándolo y no ayudándolo? Es que como codependiente yo no puedo identificarme. Yo no me identifico como codependiente. Claro. No, ese muchacho hace lo que él quiere. No es cierto. Tú estás financiando, tú estás sufragando lo que tu hijo está haciendo. Claro. Sin ninguna duda de que es así, pero no es tan fácil. Claro. No es tan fácil. ¿Qué es lo que a la pregunta de esa oyenta, qué puede hacer? Buscar ayuda SOS. Ahí es que yo quería. Entonces ahí es donde hace falta la ayuda del profesional competente para acompañar a ese sistema familiar, para que eso que no se le hace fácil a ellos ver, la terapia los va a ayudar a ver, porque la gente dice, ¿y para qué la terapia? ¿Qué es lo que me van a resolver? El terapeuta no resuelve nada, el terapeuta te ayuda a que tú resuelvas, porque el terapeuta lo que hace es que te acompaña y con preguntas o intervenciones te ayuda a ver lo que a ti se te hace difícil ver, porque tú estás conectada emocionalmente con ese sistema
sistema. Por eso digo, para Sí. mí, dicho desde aquí, es fácil decirlo, pero a la Claro. práctica es muy complejo y muy complicado. Por eso que te Perdón, digo, ¿qué perdón. tan fácil es tú Hola. despegarte de eso? No, fácil de despegarte no es difícil. Pero por eso, es sumamente para abrirse un difícil, botón. sobre todo si tú me activas la culpa y el manipulador y la persona que está metida en consumo de sustancias y lo demás es un excelente manipulador. Sobre todo Hola. cuando no estamos diferenciados en el Eso, sistema. cuando no estamos diferenciados. Hola. Sí, buenas. Con respecto a la primera parte que estábamos mencionando sobre la violencia, yo pienso que mucho tiene que ver con la crianza en diferentes estratos sociales. Vemos que en los estratos más bajos tenemos problemas de embarazos en adolescentes, niños criando niños, niños que se crían solo en la calle y adquieren la violencia por un entorno violento. Y yo pienso que quizá ya en otros estratos sociales tiene mucho que ver la competitividad de los padres con los hijos, donde piensan que mi hijo tiene que ser el mejor siempre y por eso le justifican muchas cosas, le dejan pasar actitudes, bueno, hasta la misma denuncia de los profesores, le dicen, no, mi hijo no hace eso, porque mi hijo esto y lo otro, y eso fomenta un tipo de violencia donde el niño se siente que él impune a cualquier cosa. ¿Está que todo lo que respaldado? haga, ¿Qué le está todo lo que respaldado? haga. Exactamente. Entonces, eso yo lo veo mucho en los padres de mi generación. Yo por cuestiones de profesión tuve hijos más tarde de lo que, o tengo un hijo más tarde de lo que la mayoría de la gente de mi generación. Pues ya tienen hijos preadolescentes, pero yo veo esos errores que por suerte, quizá por la edad en que me tocó ser padre, yo espero no cometer. Pero eso de respaldar a los hijos en todo, aun cuando se equivoquen, pienso que es una manera de fomentar una violencia, por lo menos de manera pasiva. Gracias, muy Mira, amable eso por tu que le está llamada. diciendo- Perdóname, Ámbar, perdóname. Buenas. Dime. Eso que le estás diciendo, vuelvo a mencionar lo de la charla de la doctora Luna, porque para mí fue un momento de abrir un espacio en mí. Y yo creo que es el tema de que tenemos que volver al tema de la crianza. Mira, ahí explicaban de cómo los bebés, hasta creo que los 3 o 4 años, no tienen la sinapsis del autocontrol definido. Entonces, yo creo que la violencia desde tan pequeño se va aprendiendo porque cuando tú no entiendes lo que a ti te está pasando y nadie te lo explica, es más fácil tú ver que a través de la violencia tú tienes una respuesta. ¿Cuántos niños no vemos, por ejemplo, ahora que hacen una rabieta y todo el mundo está arriba de él por el tema de la culpa? Yo creo que nosotros estamos enfermos porque el tema de crianza, a medida que el tiempo va avanzando, lo vamos dejando de lado. Y los valores, que es lo que yo entiendo, se han ido perdiendo. O sea, ya tú no tienes un papá o una mamá que se sienta, mira, esto es así, así. O si tú no lo haces de esta forma, la consecuencia es esta. O si tú lo haces de esta forma, la recompensa es esta. Yo no diría que los valores se están perdiendo. Yo creo que los valores están ahí. Lo que pasa es que los valores son para mí- valores diferentes. Para mí los valores están cambiando. Migrando. Lo que pasa es que los valores se construyen. Los valores, ellos, es algo que se construye. Y los valores hay que trabajarlos. O sea, si no está la presencia cercana de los padres para hacer intervenciones inmediatas una vez que un niño tenga un comportamiento no adecuado, para que ese papá, no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Con lo que hace más que con lo que el papá dice. con el ejemplo le muestre al hijo cuál es el camino correcto. Es como que tú le digas a un hijo, no seas violento, pero él te ve a ti dándole golpe al resto del sistema. Él te ve a ti dándole golpe a su mamá y dándole golpe a él y a los hermanos y tú le dices, no seas violento. O sea, él no va a hacer lo que tú, él no va a hacer lo que tú dices. Créeme que él va a hacer lo que tú haces. Claro. Porque los hijos no van a hacer lo que los padres dicen. Créanme. Ellos copian lo que los hacen. hijos, estén seguras de eso, eso está probado científicamente, que los hijos hacen lo que vieron hacer a sus padres, Sí, así no es. lo que ellos dijeron. Y de hecho, Entonces, con relación a la violencia, los estudios indican que hay que el riesgo de ser violento por ser testigo es casi tan elevado que ser violento por ser víctima de violencia. O sea que ver violencia normaliza la violencia y me enseña que así es como se resuelven los problemas. Yo lo que voy a dirimir, si tu muchacho llega que tuvo un problema en el colegio y el papá arranca, ven, vamos a resolver. Primero, no me estás dejando resolver mis conflictos. Y segundo, me estás enseñando que la forma idónea de resolver un conflicto
es aplastándote y haciendo un uso desmedido de mi fuerza contra la tuya. Y ahí tomo algo que creo que fue Amber el que dijo ahorita, cuando decía que los padres tienen que apoyar siempre a los hijos. Yo digo alto ahí, cuando no se trate de pautas negativas. De desacciones. Porque si un hijo mío le da golpe a un niño, o un hijo mío es violento y agresivo, yo no puedo apoyar esa pauta negativa. Mi hijo. Yo a mi hijo le digo, te quiero y te amo, pero eso que tú estás haciendo yo no lo apruebo, lo desapruebo. Claro. Porque ese comportamiento es algo que no voy a apoyarte y que tú no debes volver a hacerlo. Claro. Y si es posible ponerle alguna consecuencia a ese comportamiento. Que el niño aprenda que cuando él fue violento, irrespetuoso o agresivo, tuvo la desaprobación de su papá y probablemente alguna consecuencia que sea en proporción a lo que hizo. Pero que ese niño sepa que yo lo sigo queriendo y amando a él, que yo estoy a él reaccionando como persona. frente a tu conducta, pero no que frente lo que no está bien no lo voy a apoyar. Gracias, Doc. Se puso intensa la tarde. Nos Sí. juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Doña Consuelo está aquí. Ay, mira, doña Consuelo, ¿para dónde usted va con ese caftan? Debe. ¿Y ese brillo? Oh, señor, pero y todo este brillo. ¿Tiene más brillo que Angelita Curiel, la mulatona, usted? Ingeniero, doña Consuelo, están aquí ya. En un momentito continúa el sol de la tarde. Yo les pido que por favor se queden con ellos.